Bienvenido al canal de Novedades Mundo. Ucrania se ha convertido oficialmente en un cementerio para los rusos. El ejército ucraniano redujo el territorio ucraniano a los rusos después de que su ejército se modernizó con la ayuda de sus aliados occidentales. El mundo occidental no solo ha suministrado a Ucrania armas y municiones modernas, sino que también ha desplegado a sus soldados de élite para entrenar al ejército ucraniano. El ejército ucraniano, que se convirtió en uno de los ejércitos más modernos y entrenados del mundo con el apoyo de Occidente, fue una pesadilla para los rusos que se promocionaban como el segundo ejército más grande del mundo. En su discurso en el Club Económico de Nueva York, el jefe de Estado Mayor de Estados Unidos, Mark Milley, dijo que hay más de 100.000 muertos y heridos en la invasión de Rusia a Ucrania. Milley dijo: "Estamos hablando de un nivel superior a 10.000 del número de soldados rusos muertos y heridos". Al agregar que la parte ucraniana también sufrió grandes pérdidas, Milley dijo: "Estamos hablando de la gran magnitud del sufrimiento de la gente. Durante la guerra, el ejército ruso mató a unos 40.000 civiles en Ucrania. De 15 a 30 millones de ellos se vieron obligados a abandonar sus lugares de residencia". El jefe del Estado Mayor resumió que la invasión a Ucrania es un gran error estratégico que Rusia tendrá que pagar durante años. También comentó sobre los desarrollos en el frente y las posibles negociaciones entre Ucrania y Rusia. Según Milley, las negociaciones pueden llevarse a cabo después de que se estabilice el frente, pero si estas no suceden o fracasan, Estados Unidos continuará proporcionando armas a Ucrania. Los periodistas rusos lograron demostrar que 7.822 soldados rusos murieron en la guerra contra Ucrania. 41 de los muertos son jóvenes rusos movilizados el mes pasado. Entre los movilizados hay bajas tanto de combate como fuera de combate. La gente murió en centros de entrenamiento, unidades militares y campos de entrenamiento. Entre el personal militar regular, el personal militar de Buriatia, Dagestán y otras regiones pobres de Rusia, donde el salario promedio no alcanza las cifras de la Federación Rusa, murió con más frecuencia que otros. El 21 de octubre, los periodistas demostraron que 1.200 oficiales de las Fuerzas Armadas rusas y otras fuerzas del orden murieron en Ucrania. Además, la tasa de mortalidad entre las llamadas unidades de voluntarios aumentó considerablemente. En la investigación, los periodistas analizaron solo las bajas divulgadas públicamente y se centraron en las menciones de los funerales del personal militar o las publicaciones de sus familiares. Como señalaron los investigadores, las pérdidas reales del ejército ruso son varias veces mayores. Es imposible encontrar el número de rusos desaparecidos y capturados. El número de muertos anunciado por el Ministerio de Defensa ruso el 21 de septiembre fue de 5.937 personas. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso admitió que las pérdidas de Rusia en la guerra superaron las 90.000 personas. El secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, dijo en septiembre que las pérdidas totales del ejército ruso superaban las 80.000 personas. Después de la declaración de movilización, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, admitió que los soldados heridos fueron enviados al frente de Ucrania. Colin Kahl, vicepresidente de Asuntos Políticos del Pentágono, dijo que la guerra en Ucrania fue un gran fracaso estratégico para la Federación Rusa. Colin Kahl anunció que Rusia saldrá más débil de la guerra contra Ucrania. Al mismo tiempo, el 80% de las fuerzas terrestres rusas están empantanados en Ucrania, el 50% de los tanques de las Fuerzas Armadas rusas se han perdido y las reservas de munición guiada de precisión se han agotado. Este es el fracaso de Putin, porque como resultado de esta guerra, Rusia se debilitará y Ucrania sobrevivirá y seguirá siendo independiente, dijo Kahl. Según Kahl, las sanciones y controles de exportación evitarán que Rusia recupere su potencial armado. El viceministro concluyó que la pérdida de decenas de miles de pérdidas rusas en Ucrania afectaría a Rusia más que la guerra en Afganistán. Según funcionarios de inteligencia del Reino Unido, Vladimir Putin enfrenta el desafío de mantener a los rusos de su lado a medida que disminuye el apoyo público a la guerra en Ucrania. El último informe de inteligencia del Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que las encuestas recientes habían demostrado que el apoyo público a la invasión, que el presidente ruso llamó una operación militar especial, había disminuido significativamente. Estaban citando una encuesta encargada por el Kremlin solo para uso interno, informaron funcionarios del Reino Unido y obtenida por el medio independiente de noticias en ruso Medusa. Según el informe, estos datos indican que el 55% de los rusos está a favor de las conversaciones de paz con Ucrania,
y solo el 25% apoya la continuación del conflicto. Estos resultados son consistentes con una encuesta separada realizada en octubre del 2022, donde el 57% de los encuestados informaron que estaban a favor de las conversaciones. En abril de 2022, alrededor del 80% de los rusos apoyaron la operación. El conflicto se ha vuelto cada vez más tangible para muchos rusos desde que Putin ordenó en septiembre una movilización parcial de las fuerzas de reserva, a pesar de los esfuerzos de las autoridades rusas por contener de manera integral el entorno informativo. El informe señaló que dado que es poco probable que Rusia logre grandes éxitos en el campo de batalla en los próximos meses, probablemente será cada vez más difícil para el Kremlin dar su aprobación pública a la guerra, incluso mentalmente. Sin embargo, el Instituto de Estudios de Guerra dijo que algunos datos de encuestas rusas independientes muestran que los ciudadanos rusos aún apoyan las acciones de Rusia en Ucrania, a pesar del aumento de la fatiga por la guerra en los últimos 6 meses. El grupo de expertos de Estados Unidos citó una encuesta de noviembre realizada por la organización de encuestas rusas Levada Center, que encontró que el 74% de los ciudadanos apoyaba las acciones de Rusia en Ucrania. Esta encuesta también dijo que el 41% estaba a favor de la continuación del conflicto por parte de Rusia y el 53% dijo que Rusia debería iniciar conversaciones de paz. ISW dijo que los hallazgos de la encuesta fueron similares a la encuesta encargada por el Kremlin. ISW señaló que ambas encuestas mostraron que una proporción cada vez menor, pero aún significativa, de ciudadanos rusos apoyaba la guerra en Ucrania e incluso estaba entusiasmada con ella a pesar de los fracasos militares de Rusia. Sin embargo, el ISW dijo que la moral rusa y el apoyo político a la guerra probablemente disminuirán aún más con el tiempo si continúan las tendencias actuales. Es probable que la dinámica sociopolítica continúe volviéndose contra el Kremlin a medida que ISW continúa causando bajas rusas mientras las fuerzas ucranianas ganan terreno. Suspender las operaciones militares bajo el pretexto de las negociaciones de paz podría aliviar la creciente presión política sobre el Kremlin y permitir que Rusia reconstruya sus fuerzas para posteriores operaciones ofensivas renovadas. Por otro lado, Anna Cherepanova, jefa de la rama de Novgorod de Yabloko, hizo un llamado al presidente ruso Vladimir Putin para que emita un decreto para poner fin a la movilización. En su intervención, la diputada dijo que a pesar de las declaraciones públicas del presidente ruso Vladimir Putin de que se completará la llamada movilización parcial, el decreto número no fue despedido por vencimiento de su mandato. Los comandantes rusos rechazan las solicitudes de los soldados contratados para retirarse del servicio militar, citando la falta de legislación normativa sobre la finalización de la movilización. Anna Cherepanova dijo que las voces de protesta son cada vez más fuertes y claras y las preguntas que hace la sociedad deben responderse con base en la ley. El diputado cree que la emisión de un decreto sobre la finalización de la movilización ayudará a normalizar un poco la vida de las familias rusas y les dará oportunidad de planificar su futuro. A pesar de esto, el presidente ruso Vladimir Putin no emitirá un decreto sobre la finalización de la movilización parcial en Rusia. Según el secretario de prensa de Putin, Dmitry Peskov, los funcionarios legales le dijeron al presidente que no había necesidad de un decreto. Dmitry Peskov preguntó: ¿se necesita un decreto después de la declaración del ministro de Defensa Shoigu sobre la finalización de las medidas de movilización? El presidente dijo que le preguntaría a los abogados. Le informamos que tal decreto no es necesario, dijeron los abogados. El portavoz del Kremlin agregó que esta historia ha terminado. Durante la movilización habrían sido convocadas 300.000 personas. Sin embargo, se sabe que los medios rusos publicaron noticias sobre los planes del Kremlin para movilizar a 1 millón de personas.